El árbol de Navidad. El árbol que se adorna con luces y con adornos y que se usa principalmente en tiempos de Navidad. El famoso árbol de Navidad, como pueden ver en esta foto. ¿Cómo comenzó? ¿De dónde viene? Hay que ver esto. Primero tenemos que entender este concepto antes de entender el árbol de Navidad. El humano, desde su comienzo, desde que es un ser humano y tiene un concepto de lo que es el sol, el color, las temporadas del verano y del invierno, el humano ya veía a las hojas del color verde como un símbolo de vida, un símbolo de que hay vida en la temporada verde. Y los humanos de antes ya usaban ramas de hojas de perenne, de los árboles, de la hoja del perenne, y hacían ramas muy parecido como esta foto que ven aquí, y ya colocaban los humanos de la antigüedad este tipo de hojas de perenne afuera de su puerta para repelar malos espíritus. um, Ellos creían que podía repelar brujas, podía repelar fantasmas y todo tipo de cosas paranormales. Esto es lo que pensaban los humanos de la antigüedad. Ya usaban, ya tenía el humano antes, el humano de antes ya tenía ese concepto del color verde y la hoja de perenne. Entonces la hoja de perenne ya tenía un significado en la antigüedad. Y los humanos empezaban a tener un concepto de que el sol era un dios. Ellos lo veían como un dios y que cuando llegaba el frío, el invierno, ellos pensaban que se enfermaba el dios del sol y que cuando llegara el solsticio una, era una forma de que el humano sabía de que ya se estaba sanando ese dios del sol y que pronto llegará el color verde y pronto llegará eh, la, el fruto de la prosperidad de la agricultura. Ahora, con eso entendido de la hoja de perenne, el color verde y las temporadas de el año, ¿qué tiene que ver todo esto ahora con el árbol de Navidad? Bueno, tendríamos que comenzar aquí ahora. Con el tiempo, lógicamente, ¿verdad? Como aquí, Egipto, eh, considerado la primera gran potencia mundial de de gran documentación histórica. Los egipcios ya hicieron un concepto de un dios del sol. Los antiguos egipcios tenían un dios que se llama el dios Ra, tenía el dios Ra, que era el dios del sol, Ra, ahí se ve un disco ardiente sobre su cabeza. Y los egipcios pensaban que ah, cuando llegaba el solsticio, ellos creían que ya se estaba sanando Ra por la temporada y los egipcios en sus casas ya colocaban acometidas de palma verde. Entonces ya hay registros de que el humano colocaba ciertos tipos de plantas como las acometidas de palma verde de los antiguos egipcios dentro de su casa. Y como Egipto tenía mucha influencia durante el mundo mediterráneo, lógicamente también le dio mucha influencia a la antigua Roma. Por ejemplo, en Roma había un festival de los romanos que se llamaba el Festival de Saturnalia, donde los romanos le daban honor al dios Saturno, el dios de la agricultura, y también los romanos colocaban em, sus plantas verdes y hojas de perenne dentro de sus casas también. Entonces volvemos a lo mismo, el humano ya tenía ese concepto desde antes que se estaba arrastrando um, con el tiempo en las civilizaciones. Inclusive también los antiguos druidas
de Europa del Norte, que son los sacerdotes de los antiguos celtas. También colocaban, um, también colocaban hojas de perenne en sus templos y sus casas de la antigua Europa. Pero, aquí es donde viene. Fueron los vikingos los que realmente tuvieron gran influencia con la hoja de perenne, porque ellos creían que los vikingos tenían un dios que se llama el dios Balder. El dios Balder, que es el dios de la energía, el dios de la luz, el dios de la luz. Entonces, ellos, para los vikingos, este dios, ¿verdad? La hoja de perenne verde era su identidad de este dios, el dios Balder. Y los vikingos conquistaron prácticamente a muchas partes de Europa, y con eso, una de las partes que realmente tuvo gran influencia en el mundo europeo fue Alemania. Alemania, que tiene que ver Alemania con el árbol de Navidad, porque fueron los alemanes los que comenzaron en el siglo XVII, los alemanes ya empezaban a tener, los alemanes cristianos de Alemania ya empezaban a traer árboles dentro de sus casas. Era una tradición alemán que se arraigó, ya sea por influencia vikinga, ¿verdad? Y los primeros cristianos del siglo XVII así lo hacían. Pero no fue, bueno, porque Alemania en ese entonces pues estaba dividido entre diferentes ramas cristianas. Estaban estaban católicos, protestantes. Entonces fue en la era de la Reforma Protestante. Ahorita les explicaré. ¿Qué pasó en Alemania? Esta persona, Martin Luther, el reformador protestante del siglo XVI, el gran reformador protestante Martin Luther, se cree que él fue el que dio crédito al árbol de Navidad que usamos hoy en día, o el inicio, porque se cuenta la leyenda de que él iba caminando una vez en la noche y notó que los árboles de las hojas perennes, o los árboles que estaban en su camino porque él estaba caminando haciendo un sermón, que notó que las estrellas se veían muy bonitas, se veían muy bien con la escena de los árboles, y decidió traer esa imagen a la casa de su familia y encendió velas adentro de su casa. Entonces esa tradición se vino hasta lo que es Estados Unidos, y llegó hasta lo que es Pennsylvania. Se sabe que hubieron muchos inmigrantes alemanes a Pennsylvania, durante el siglo XVIII, ¿verdad? Y es donde comenzó esa tradición, normalmente aquí en Estados Unidos, por los alemanes, de los árboles dentro de las casas. Pero, de hecho, en Estados Unidos no lo tomaron muy bien desde un comienzo, porque Estados Unidos, por ejemplo, los puritanos de Estados Unidos, lo veían como un símbolo pagano, lo veían como algo pagano, el árbol de los alemanes dentro de sus casas. De hecho, no estaban muy de acuerdo con eso. Pero como llegaron muchos inmigrantes alemanes con el tiempo a Estados Unidos, entonces poco a poco se fue socavando eso, y esa tradición de traer los árboles dentro de las casas y encenderlas con velas fue ya muy común en Estados Unidos. Pero no fue hasta 1846 cuando se hizo una ilustración
dibujaron una ilustración en 1846 de la reina Victoria de Inglaterra y su esposo alemán, el príncipe Alberto, donde se dibujó una ilustración de la familia um, alrededor de este árbol de Navidad que ellos celebraron. Y con esa ilustración de 1846, en ese entonces, todo lo que, todo lo que hacía Victoria era una moda en ese entonces, y el árbol de Navidad tuvo una explosión en Estados Unidos y en sus partes de donde la reina Victoria tenía influencia. Y con el tiempo en Estados Unidos habían dos ramas de formas de hacer los árboles de Navidad. Los alemanes inmigrantes de Estados Unidos seguían poniendo manzanas en sus árboles, mientras que los americanos todavía no estaban acostumbrados con eso. Pero no fue hasta la era de la depresión de Estados Unidos, del comienzo del siglo XX, donde se colocó este árbol, el árbol de Rockefeller, y realmente después de ahí es cuando ya tomó fuerza en la era de la depresión, después de la era de depresión en Estados Unidos, que tomó fuerza el árbol de Navidad, y con el tiempo pues estamos aquí usando el mismo concepto del árbol de Navidad. Así que ya saben de dónde viene y quería compartir con ustedes esa historia. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos hasta la próxima. Cuídese.